El ángel Gabriel fue enviado por Dios para dar un mensaje a una joven virgen llamada María. María se turbó por su visita y sus palabras, pero el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Luego le dijo: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Todo se cumplió tal y como lo dijo el ángel. Luego que el niño Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante del Señor. Pasaron los años y cuando Jesús tenía 12, fueron a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Al regresar, se quedó el niño Jesús sin que sus padres supiesen. Cuando se dieron cuenta, comenzaron a buscarlo. Y al tercer día lo hallaron en el templo, escuchando enseñanzas de los maestros de la ley. Hola, muy buenas noches familia, muy contenta y agradecida de poder compartir con ustedes una vez más nuestra Escuela de la Visión. El día de hoy arrancaremos con una nueva serie denominada Luz del Mundo, en la cual estaremos narrando la vida de nada más y nada menos que la de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, basándonos en el Evangelio de Lucas. El día de hoy no estoy sola, sino que me acompañará la ministra Sol Rincón. A continuación estaremos hablando de su nacimiento y niñez. Pueden ubicar su Biblia en los capítulos 1 y 2 del Evangelio ya mencionado. El Evangelio de Lucas tiene el relato más extenso del nacimiento virginal de Cristo. En los dos primeros capítulos encontramos una declaración sana, clara y una vigorosa afirmación del nacimiento virginal, contrarrestando cualquier hipótesis acerca del que el nacimiento virginal es una imposibilidad biológica, dando por entendido que lo ocurrido fue por obra del Espíritu Santo. El evangelista no solo nos afirma haber sido enseñado por relatos antiguos acerca de la vida de Jesús, sino que nos hace constar que hizo sus investigaciones previas y a profundidad para dar al receptor de su mensaje plena seguridad de sus dichos, a su vez dando por sentado que fue un fiel seguidor de la obra, que aunque no fue un testigo ocular, sin necesidad de haber visto, él creyó. El evangelista nos sitúa en Judea mientras reinaba Herodes el Grande, un gobernante hábil pero a su vez cruel y corrompido, el cual Lucas solo nombra para hacer referencia de quien estaba al mando en ese entonces. Pero para entrar un poco en contexto, nos podemos dirigir hacia el capítulo 2 de Mateo, en donde hace mejor referencia de lo que fue el reinado de este hombre y de su manifestación hacia el pueblo y al Hijo de Dios. En Mateo 2 se narra la historia de cuando Herodes se entera del nacimiento de Jesús. Resulta que él cree haber sido engañado por los magos que visitan al niño, que fueron dirigidos por la estrella de Belén, ya que ellos no le dicen información acerca del paradero de Jesús. Estos hombres le habían dicho a Herodes que este niño que iba a nacer sería el rey de Israel, y es por esto que este hombre no solamente tuvo miedo de perder su reinado en ese momento, sino su legado a lo largo de la historia. Entonces él envía a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces nos paramos en ese punto y podemos ver que el contexto donde nace nuestro Señor estaba oscuro y reinaba la maldad, y además el deseo de no acabar nunca con el odio y la corrupción. Podemos ver la manifestación de amor de Dios hacia la humanidad, del enviar a su Hijo en medio de tanta penumbra, para que fuese Él luz en medio de tanta oscuridad. Es
es imposible hablar de Jesús sin antes mencionar a Juan el Bautista. Es por ello que este evangelio se denota por su sentido cronológico y hace mención primeramente del anuncio del nacimiento de Juan. Esto lo podemos leer en Lucas 1, del 5 al 25, en donde nos habla acerca de Zacarías, un hombre del linaje sacerdotal del grupo de Abías, una de las 24 clases divididas e impuestas por el rey David, casado con Elizabeth, también del linaje sacerdotal. Ambos tenían avanzada edad y no tenían hijos. Cabe destacar que los sacerdotes solamente podían entrar en el santuario una vez por año, y era el momento entonces de oficiarse Zacarías como sacerdote. Él entra al santuario, empieza a quemar el incienso y de pronto entra un ángel, se le aparece un ángel y le anuncia que Elizabeth, su esposa, en su avanzada edad le daría un hijo. Turbado por la presencia celestial, él dudó obviamente de lo que se le estaba diciendo, y la consecuencia de eso fue que quedó mudo hasta el nacimiento del hijo. Sin dejar de cumplir el propósito en ellos, Dios envía a través de ellos al primer profeta nombrado después de sus 400 años de silencio, años que hay entre el final del Antiguo Testamento e inicio del Nuevo, y comienza entonces la era de mayor manifestación de Dios hacia con el pueblo, ya que ellos traerían al mundo al precursor, a quien abriría el camino a Jesús. En esta parte de la historia me gusta hacer una referencia, en donde podemos ver a Jesús como un artista, un cantante famoso, quien daría el concierto más grande de la historia, y a Juan como su telonero. En cada concierto siempre hay un telonero, uno que abre el concierto y prepara a las personas para el artista o da el paso al artista. Así podemos ver la vida de Juan el Bautista, aquel que abre y prepara a las personas para recibir las melodías del mensaje de Jesús. Ahora bien, 6 meses más tarde de la gestación de Juan, llegó el momento de anunciar el nacimiento del único ser capaz de convertirse en el sacrificio perfecto de justicia y santidad. Y en este punto mucha gente se pregunta, ¿y cómo fue que Jesús vino al mundo? O otros se preguntan, ¿y por qué Dios decide que Jesús nazca de esa manera? Pues resulta que el mismo ángel que se le presentó a Zacarías ahora iría al encuentro con una joven llamada María, comprometida con un joven llamado José, que este hombre era del linaje de David. Salve, muy favorecida, fueron las palabras del ángel a saludar a María. Salve muy favorecida puede traducirse como referencia a quien recibe la gracia y no a quien la manifiesta. Entonces podemos ver a María como un recipiente, un vaso, quien es llenado por la gracia del Señor. Ahora bien, en ese momento el compromiso era muy importante, era casi como estar casados, ya que la boda solo era el simple reconocimiento de lo ya celebrado. Sin embargo, ellos tenían que esperar hasta el momento de la boda para poder intimar. Y entonces María le dice en ese momento que cómo sería esto, ya que se le fue anunciado que ella quedaría encinta y que traería al mundo a la luz del mundo. Ella le dice al ángel, pero ¿cómo? Si yo aún no he intimado con ningún varón, yo no conozco varón. Y entonces el ángel le explica que todo sería por medio del Espíritu Santo. Aquí nos podemos detener y podemos ver lo impresionante de la obediencia de esta sierva, ya que aunque podían decir 1000 cosas de ella y podían hablar mal, ella aún así aceptó la responsabilidad de llevar al mismísimo Hijo de Dios en su vientre. El anuncio del nacimiento de Jesús marca en la historia la manifestación más grande de amor hacia la humanidad. No solo era el nacimiento de un niño, sino que era el nacimiento de una nueva era, llena de gracia y amor hacia con los hombres, llevada a cabo por un solo hombre, uno que fue perfecto, uno que no era común, que aunque vino a la tierra, demostró ser perfecto desde su nacimiento. Continuamos con el nacimiento de Jesús, su infancia y adolescencia. Tenemos que el Evangelio, según San Lucas, es el relato más completo de la vida de Jesús que haya sobrevivido a la época apostólica. Este fue concebido con miras a presentar el curso completo de la vida del Salvador desde su nacimiento hasta su ascensión. El apóstol Lucas relata la concepción milagrosa desde el punto de vista de María, la madre de Jesús, mientras que Mateo usa tradiciones que se enfocan más bien en José,
Pero ambos evangelistas proveen genealogías que trazan el linaje mesiánico por medio de José, su padre legal, por lo cual se refiere a partir del capítulo 2, versículo 1 tenemos. Y aconteció que en aquellos días se publicó un edicto del emperador Augusto César, quien reinó en el año 27 a.C. al 14 después de Cristo, ordenando que se efectuara un censo en todo el mundo, es decir, en todo el imperio, todo territorio del imperio romano. Este censo consistía en el alistamiento obligatorio de los ciudadanos, lo que servía como base de cálculo para los impuestos, por lo que se tenían que registrar todos los habitantes de Palestina, cada uno a su ciudad, en Judea, en Galilea, en Nazaret, en Belén. Belén era el lugar ancestral de la familia de David. Ya José, desposado con María, ya habían constituido un matrimonio legal, por lo cual tenía perfecto derecho María de viajar a Belén con su esposo José. Belén, ciudad de la descendencia, la descendencia del rey David, y María, su esposa, lo acompañó. Ambos, cuando llegaron a Belén, se dirigieron al mesón para buscar alojamiento, y por causa de la gente que allí acudía a causa del censo, terminaron hospedándose en un establo porque no había alojamiento en el mesón. En ese establo, narra la palabra en Lucas 2:7, que se produjo allí en el establo el nacimiento de Jesús. Y María, su madre, lo envolvió en pañales y acostó en un pesebre. El pesebre en ese tiempo era una especie de artesana para comedero del ganado, lo que indica que José y María se habían refugiado en ese establo. La tradición dice que el establo era una cueva en la ladera de la colina detrás de la posada. Se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Jesús, según los historiadores bíblicos, pero tenemos fechas de referencia, bíblica, tanto del tiempo del imperio del emperador César Augusto como otros acontecimientos. Ahora vamos a la proclamación. María, maravillada y llena de fe, oyó a los pastores que llegaron a conocer al niño y oyó a los pastores hablar de su visión nocturna de la proclamación de los ángeles, mientras ellos guardaban su vigilia sobre su rebaño. Establece la palabra que la visitación celestial vino con destellos de la divina gloria que se hacía visible cuando Dios se manifestaba. Y dice la palabra en ese mismo capítulo, mas el ángel les dijo, no temáis, a los pastores que estaban reunidos. Esta salutación era usual para hombres a quienes tal aparición resultase terrorífica. Y por eso el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció el ángel con una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, de quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, se decían a unos a otros, vamos pues hasta Belén y veamos esto que el Señor nos ha dado a saber. Y cuando lo vieron, dieron a saber todo lo que se les había dicho acerca de este niño. Y María, dice la palabra, que atesoraba todo esto en su corazón. La aparición de los visitantes, pues, confirmaba el misterioso secreto de la anunciación. En el primer siglo, a los pastores se les veía como personas humildes, como personas muy comunes, y por eso pertenecían a una clase muy baja. Nada más apropiado, consideró el Señor, que anunciar las buenas nuevas primeramente a las personas más comunes y humildes y no a los ricos y famosos. Veamos ahora otra etapa del niño.
acabado de nacer, su circuncisión. Establece el versículo 21, dice que cuando se hubieran cumplido los 8 días, a Jesús como Juan se le puso el nombre de acuerdo con el mensaje del ángel Gabriel. Estos días, dice el versículo 22, los días de purificación de ellos, de acuerdo a la ley de Moisés, la mujer que daba a luz un varón se consideraba impura durante 7 días. Al 8º día se circuncidaba el niño y ella permanecía impura durante los 33 días siguientes. Al final de ese periodo, la mujer presentaba un sacrificio en el templo y quedaba ceremonialmente purificada. Pasemos a otra etapa, la presentación del niño Jesús en el templo, según lo establece el mismo capítulo 2, versículo 21 al 40. Dice que 40 días desde su nacimiento, María y José se dirigieron a Jerusalén para presentar al niño al Señor y para luego ofrecer sacrificio en el templo demandado por la ley. En Levítico lo establece. El sacrificio dice que se ofrecía, dice que era proporcional a la capacidad económica de la familia. Establece el versículo 24 del mismo capítulo. María ofreció el sacrificio de los pobres, 2 palominos y 2 tórtolas. La ofrenda de aves indica que María y José eran pobres. Para presentar la ofrenda fueron hasta Jerusalén, distante de Belén solo a unos cuantos kilómetros. Cuando se cumplieron los días para la purificación de María, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. El mismo libro de Levítico, en su capítulo 12, establece, registra el compromiso materno de ofrecer un sacrificio para el ritual de la purificación, después del nacimiento del niño. Entonces fue para dar cumplimiento a ese dispositivo legal del Antiguo Testamento que la familia se dirigió al templo. Allí el anciano Simeón, un hombre verdaderamente justo y piadoso, guardaba con esperanza la redención de Israel. Tomó al niño en sus brazos y, alabando al Señor porque le había permitido ver al Mesías, ya que el Espíritu Santo le había revelado que él, Simeón, no vería muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Simeón tomó al niño en sus brazos y dijo, ahora permite que tu siervo vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, lo cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón percibía el verdadero propósito de Dios, de extender la mano a los gentiles tanto como a Israel. Lucas, como gentil que era, ha de haberse interesado especialmente en esta profecía. Establece el versículo 34. Este no era Jesús, un niño, simplemente un niño más judío, sino el personaje cardinal de la fe. Una espada. Simeón anuncia que va a haber una espada. Se refiere a los sufrimientos futuros que le esperaban a María como madre del Salvador. Da a entender que María habría de sufrir grandes penas por causa del niño. El versículo 36 nos dice, y había en el templo una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, igual que Simeón, pertenecían al remanente piadoso del judaísmo. La grandeza de la fe de Ana se manifiesta en su confianza en que este era el niño y era el medio prometido para la nación de Israel, su nación, para su redención. María y José estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Ella no sabía que su hijo era el mismísimo Dios manifestado. Discernía solamente que sería el Mesías y esperó a que Dios revelara la misión de su hijo. Luego de todo esto, José, María y el niño Jesús regresaron a Belén. Nos dice Mateo en su Evangelio, en el capítulo 2 también, esta vez se instalaron en una casa donde recibieron la visita de los reyes sabios del oriente que fueron a adorar al Mesías, quienes preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Y fueron hasta Belén enviados por el rey Herodes, donde la estrella, y siguieron la estrella, y donde la estrella se detuvo.
entraron a una casa y postrándose lo adoraron y le presentaron sus obsequios, oro, incienso y mirra y todos los demás regalos que llevaron para adorar al niño Jesús, al Rey de Israel. Pasemos ahora a otra etapa de la vida de Jesús. Cuando José y María, por órdenes e instrucciones de Dios a través de su ángel, envía un mensaje y les dice a la familia entera que se dirijan a Egipto, donde se refugiaron para escapar de las intenciones malignas del rey Herodes el Grande, que quería matar al niño. Posterior a la muerte del rey Herodes, José, María y José se dirigieron nuevamente, por instrucciones del mismo ángel del Señor, a Nazaret. Allí en Nazaret, infancia y adolescencia de Jesús, María se dedicó a la educación de su hijo, a la educación de Jesús como una madre judía, cuya misión futura debía ser, constantemente debía estar en su mente. Después de su viaje a Egipto en su infancia, Jesús pasó el resto de sus días en Tierra Santa, muy cerca de ella. Así, humanamente hablando, se deduce que su niñez y su adolescencia fueron normales como la de un niño judío, pero a la vez perfecta, ya que se educó en un ambiente netamente judío. Se considera que con la excepción de su nacimiento en Belén y las visitas a Jerusalén para las fiestas, Jesús pasó los días anteriores a su ministerio como un simple aldeano de Galilea, de la Galilea tan despreciada por los fariseos. Veamos ahora otro episodio en la vida de Jesús, la cual se refiere a la visita de Jesús al templo, que de nuevo llegan María, a Jesús y José, van a Jerusalén, así como para celebrar la fiesta de las Pascuas. El Evangelio de Lucas nos dice que aunque la ley no lo demandaba, las mujeres judías, José y María, como personas piadosas, subieron a Jerusalén porque era costumbre de los judíos devotos asistir a las Pascuas de Jerusalén. Jesús, ya de 12 años, adolescente, se acercaba a la edad para ser recibido en el judaísmo como hijo de la ley, lo cual lo haría miembro cabal de la comunidad religiosa de ese tiempo. El versículo 43 nos dice, se quedó en Jerusalén. Igual que cualquier niño normal, es probable que le hayan atraído las enseñanzas de los rabinos. Lo hallaron en el templo, establece la palabra. María y José lo hallaron en el templo después de haberlo buscado por largo tiempo. El hecho de que sus padres lo hayan hallado en el templo demuestra interés que Jesús había alcanzado una conciencia y la necesidad de comprender cada vez más y más la ley, por lo que escuchaba atentamente las enseñanzas de los maestros más ilustres que estaban en el templo, quienes se maravillaban de la celeridad y el discernimiento con que respondía a sus preguntas. Establece el versículo 48, dice, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Como toda madre verdadera, María lo echó de menos cuando al final de la jornada se detuvo la caravana y no encontró a Jesús. Y él le respondió, en los negocios de mi padre, allí debo estar. En la casa de mi padre se refería. Ambas versiones implican que el joven Jesús tenía una fina percepción de su relación con Dios. Le sorprende que María y José, sus padres, no hubiesen comprendido tal relación. Y le recordó que ya que su padre era Dios, su sitio debía estar en la casa de Dios. Mas ellos no entendieron, dice la palabra. José y María no comprendieron todo el alcance de las palabras de Jesús. En este primer indicio que nos cuenta de su creciente independencia. Estaba sujeto a ello, continúa la palabra diciendo, pero la independencia de Jesús no era rebeldía. Volvió a Nazaret y permaneció sujeto con la familia hasta el comienzo de su ministerio. Dice el versículo 52 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El crecer significa abrirse paso, quiere decir que al aumentar su tamaño también aumentaba su conciencia y su comprensión de todos los acontecimientos. Él era perfecto en cada etapa de su desarrollo. No tenía la falla que desfiguran al resto de los hombres, pues era hijo de Dios. Ya que Jesús no era simplemente un niño judío más, él era el personaje cardinal para la fe
que trae salvación, esa fe que trae la salvación a ti, a mí y al mundo.